El contexto no hubiese reparado en su condición de general o de dictador. ¿Qué expresaba ese líder que ante un pueblo en armas era genuinamente reconocido como el protector de los pueblos libres? ¿Quién era José Gervasio de Artigas? ¿Qué significó en su visión política el Congreso del Arroyo de la China? Bueno, Pablo, gracias por venir porque me puse a leer sobre el Congreso, escuché de la importancia, de por qué el valor del primer Congreso independentista del Plata. ¿Qué significa el Congreso de Oriente? Contextualizame para hacer una introducción. Bueno, es la primera expresión claramente independentista que se da en el ámbito rioplatense, que además está protagonizada por la Liga de los Pueblos Libres, por ese espacio político que había generado José Gervasio Artigas como referente político y de ese modelo de organización alternativo al modelo de organización que se estaba difundiendo o intentando imponer desde Buenos Aires, desde el directorio de Buenos Aires. Para 1815, para ubicarnos en el tiempo, en la Liga de los Pueblos Libres, que dirigía Artigas con un cargo de protector, había llegado a su mayor extensión y a su poder. No olvidemos que esa liga está integrada por 6 provincias en ese entonces, que son Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones, a las que se suman en ese año la Banda Oriental y Córdoba. La Liga de los Pueblos Libres se reúne en Arroyo de la China, lo que hoy es Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Ahí se reúne el artiguismo, digamos, los diputados artiguistas, que responden no solo a la provincia oriental, a la Banda Oriental, lo que hoy es el Uruguay, sino que en realidad representan a una parte importante de lo que eran las provincias de los pueblos libres, las provincias del Río de la Plata. Un detalle interesante es que Misiones se adhiere a esa Liga Federal en un momento también importante, porque al frente de ella se encuentra nada menos que como comandante general Andrés Guacurarí. Y para ese año, desde principio de años ya Artigas, a través de toda la correspondencia, porque es realmente impresionante cómo ese hombre enviaba notas y circulares a todos los pueblos que componían la Liga, ella anunciaba la reunión de un próximo Congreso General. La cantidad de provincias integrantes, ¿qué significaba en población respecto de Buenos Aires y sus aliados? Bueno, era significativo, ¿no? Porque eran provincias, sobre todo Córdoba era una provincia muy importante en la época, con una universidad inclusive muy importante, muy antigua. La Banda Oriental también era representaba una población bastante importante, y después Entre Ríos, Corrientes y Misiones tenían poblaciones que estaban recién consolidándose, por ahí Corrientes un poco más, la ciudad de Corrientes sobre todo un poquito más, que tenía una tradición más colonial si se quiere. En Entre Ríos se está dando un proceso de ocupación del territorio definitivo, de surgimiento de nuevas ciudades en la provincia de Entre Ríos. Hay una reconfiguración territorial en Entre Ríos en esa época, todavía con el eje muy fuerte sobre la costa del río Uruguay, pero que empieza a trasladarse a lo que es la ciudad de La Bajada, que es la actual ciudad de Paraná, y las Misiones todavía con una fuerte presencia de los guaraníes, que eran todavía los resabios que habían quedado de la experiencia de las misiones jesuíticas. ¿Su idea se limitaba a liberarse de España? ¿Cuáles eran los objetivos que pretendía alcanzar? ¿En qué tiempo del modelo artiguista se concretó este Congreso? ¿Para qué él reúne un Congreso General? Y reúne para sentar las bases de organización, sobre todo institucional, pero también de la organización económica de esa liga que para el 15 ya abarcaba un espacio territorial considerable en todo lo que eran las Provincias Unidas por entonces. Yo diría el espacio más grande como segmento o sector que se había constituido políticamente era la Liga de los Pueblos Libres. O sea que es una porción muy importante del territorio, y si lo vemos, si tomamos no el mapa de las Provincias Unidas, si tomamos el mapa de lo que es la actual Argentina y lo comparamos con aquel mapa, vemos que de las provincias que hoy integran la Argentina, era prácticamente la mitad del país la que estuvo presente en el Congreso de Oriente. Más allá de lo que pasó en la Asamblea del año 13, él convoca a Buenos Aires a
a que forme parte de este Sí, Congreso? hubo muchas negociaciones, hubo muchas invitaciones de un lado y del otro, pero bueno, siempre terminaron siendo, sobre todo desde Buenos Aires, una invitación un poco forzada, como para, digamos, como para justificarse frente a la historia, sobre todo, ¿no? De que, bueno, nosotros los invitamos, pero en realidad era una invitación que venía con condicionantes. La Asamblea del año 13 había demostrado eso, ¿no? Nosotros los invitamos a participar, pero les ponemos condiciones muy estrictas, que son en definitiva las que terminan causando el distanciamiento y la expulsión de los diputados orientales. Y el proyecto es una unidad nacional, por eso es importante ese enlace con Buenos Aires. Entonces Buenos Aires le manda una misión a Artigas, pero esa misión, que es la Pico Rivarola, fracasa. Sucedió unos días antes de la reunión del Congreso. Entonces cuando el Congreso está reunido, Artigas tiene que exponer esa situación. Eran dos mundos, dos proyectos políticos que difícilmente podían convivir en ese momento, ¿no? Tiene que comunicar eso a los diputados. Y entonces el mismo Congreso reunido decide mandar otra misión a Buenos Aires, con 4 diputados del litoral que van a Buenos Aires, pero que no solamente no fueron escuchados, sino que además fueron tomados prisioneros. Entonces esa misión fracasa porque Buenos Aires toma prisioneros a estos diputados, mientras tanto preparaba una nueva invasión a Santa Fe, que es una política centralista dirigida por una burguesía mercantil que solamente piensa en el comercio y las ventajas que da ese comercio con los ingleses, y por lo tanto necesitaba las provincias de Santa Fe y Córdoba para internar la mercadería que venía de Inglaterra. Así que provoca una nueva invasión a Santa Fe. Los diputados de Artigas vuelven al Congreso, hay una última sesión del Congreso donde esos diputados informan de su fracaso en Buenos Aires y la guerra comienza otra vez, ¿no? Y por eso es que terminan haciéndose dos espacios bien diferenciados uno del otro, y además, bueno, poco tiempo después se produce el ataque, digamos, portugués sobre el espacio de la Liga de los Pueblos Libres, y eso también va a terminar de romper un poco las relaciones entre ambos espacios. La soberanía particular y la autonomía provincial frente a la absorción centralista fue un aspecto básico de la doctrina por la lucha por la unidad de Artigas. ¿En qué radicaba la diferencia de los modelos de la Liga Federal y del centralismo porteño? Bueno, fundamentalmente la diferencia había dos cuestiones. Una que tenía que ver con la organización política, en donde el artiguismo planteaba esta idea de la soberanía particular de los pueblos como el eje central del proyecto en términos políticos. Esto le daba la posibilidad a cada uno de los pueblos y a cada una de las provincias de gobernarse a sí mismas, de elegir sus propias autoridades, de elegir sus propios representantes a los distintos congresos y reuniones que se hacían. Tal es así que para sumarse a la propia liga, los pueblos se reunían primero en asambleas, en congresos, tomaban por libre decisión, por libre voluntad, escogían independizarse de Buenos Aires primero, de España en forma, digamos, definitiva, y plegarse al protectorado de Artigas. Fundamentalmente la diferencia había dos cuestiones. Una que tenía que ver con la organización política, en donde el artiguismo planteaba esta idea de la soberanía particular de los pueblos como el eje central del proyecto en términos políticos. Esto le daba la posibilidad a cada uno de los pueblos y a cada una de las provincias de gobernarse a sí mismas, de elegir sus propias autoridades, de elegir sus propios representantes a los distintos congresos y reuniones que se hacían, frente a la propuesta de Buenos Aires, que era la idea de un Estado centralizado en Buenos Aires, que es el que además el que iba a tener la prerrogativa de elegir a las autoridades de todas las provincias, digamos, los gobernadores de las provincias serían elegidos por Buenos Aires, y esto evidentemente era un elemento central de conflicto. O sea, no era muy común en esa época, casi utópico, digamos, darle participación al pueblo. No, para nada, no, era muy escasa la participación popular, era una participación que por lo general estaba o se producía por el desborde del clima político, digamos, era una participación a veces un poco caótica, los cabildos abiertos, la presión que podía ejercer el pueblo movilizado, como el 25 de mayo, digamos, en Buenos Aires, o si no, era una participación que estaba mediada por la presencia de las instituciones, fundamentalmente el ejército. La participación popular en la época se da a través de los ejércitos, ¿no? Los ejércitos se constituyen en su base, los soldados pertenecen al pueblo, y la participación política de esos sectores se da a través del ejército. Artigas lo que propone es todo lo contrario,
es decir, bueno, que el pueblo organizado a través de asambleas y de cabildos sea el que tenga el control político de la situación a nivel local y que a partir de esa primera autoridad local empiece a darse una organización hacia arriba, digamos, ¿no? Desde lo más particular de la soberanía, que es el individuo organizado en su comunidad, empiece a trasladarse la soberanía hacia instancias superiores, a través del gobierno provincial, que significa la unión de todos esos pueblos que integran una provincia, pero además también que esa reunión de provincias después elija una autoridad para todo el colectivo de provincias, y de allí surge la autoridad que va a tener Artigas en la época. O sea que yo siempre lo planteo que Artigas lo que plantea es que la soberanía se distribuye de abajo hacia arriba. Desde lo más bajo, que es el individuo, se va trasladando la soberanía hacia la autoridad máxima, que es, en este caso, el protector. Y el centralismo de Buenos Aires plantea lo contrario, que la soberanía reside en el cuerpo político central, que es el director supremo en este caso, y que esa soberanía va bajando hacia abajo a través de una designación de gobernador, de autoridades locales, etc. Pero por otro lado, la Liga se sostenía por medio de pactos, ¿sí? Por medio de congresos. Eso era lo que le daba la fuerza a esa Liga. Una liga que se constituiría como un Estado, ¿sí? Por eso Artigas en su proyecto general, macro, su proyecto geopolítico, intentaba que se unieran a la liga las demás regiones y la propia Buenos Aires, sobre todo las demás regiones, porque la idea era que se intercambiaran económicamente, digamos, los productos, o que circularan libremente dentro de la liga, y de esa forma se reforzara el desarrollo regional de cada una de las regiones. Pero en este proyecto de Artigas también está contemplado el Paraguay, que estaba escindido bajo el gobierno de Francia, la banda oriental, por supuesto, que es su patria, y el sur del Brasil, que Artigas pretendía recuperarlo a la Liga, que había formado parte de las Provincias Unidas hasta 1801 y que lo habíamos perdido por una invasión portuguesa. Si no, nosotros nos explicamos por qué Andresito aparece en este escenario, ¿sí? Intentando recuperar esos 7 pueblos. ¿Cuáles fueron los principales e inmediatos alcances del Congreso de Oriente? ¿Por qué no prosperó el modelo artiguista? El Congreso de Oriente, o de Arroyo de la China, tuvo que cambiar su temario, podríamos decir, ¿no? Obligadamente, en virtud de las circunstancias políticas militares que se vivían entonces. Pero si nosotros analizamos las medidas posteriores de Artigas en 1815, vemos que ese temario se estaba cumpliendo en las medidas que él adopta. La ley agraria, la ley que contempla las exportaciones e importaciones, o sea, la ley de aduana, que no vamos a tener otra ley como esa hasta la ley de aduana de Rosas posteriormente. Era inentendible para los centralistas la revolución agraria, por ejemplo. Totalmente. ¿Qué particularidad tenía desde la Sí, visión de bueno, Artigas? ese es el segundo elemento, ¿no? Estaba la cuestión política, y la cuestión social o económico-social es el segundo elemento de distanciamiento entre Artigas y Buenos Aires. La revolución de Buenos Aires es copada por la élite dirigente de Buenos Aires, que es una élite dirigente vinculada con el comercio, fundamentalmente en esa época, y que a partir de 1810 y 1820 empieza una ocupación del territorio de lo que después va a ser la Pampa húmeda, ¿no es cierto? En un largo proceso de tiempo, pero que empieza justamente en esa época. Y lo que hace esta élite dirigente es apropiarse del proceso revolucionario para que la revolución exprese sus intereses y esté puesta un poco al servicio de sus propios intereses. Artigas lo que plantea es lo contrario, dice: nosotros tenemos que hacer la revolución para que los más infelices sean los más beneficiados. Esto es lo que él escribe en sus cartas, digamos. Por eso plantea la necesidad de una reforma agraria que distribuya la tierra justamente entre los que no tienen acceso a la tierra ni van a tener acceso a la tierra en otro contexto. El proyecto de Artigas era un proyecto integral, pero sobre todas las cosas contemplaba la participación de todos en igualdad de condiciones. Tiene en cuenta al ganadero, al comerciante. Los comerciantes, por supuesto, no lo apoyaron, sobre todo los de Montevideo inicialmente, pero le tienen en cuenta al indio, al negro, al zambo, al criollo, a todos en igualdad. La ley agraria, ¿qué es? La distribución de la tierra, pero primero al que menos tiene, y después, si quedaba algo, al que más tenía. ¿Por qué no prosperó? ¿O hasta dónde
tuvo su alcance este congreso? Porque 1815 es un año de esplendor. Es un año de esplendor de la Liga. ¿Y dónde se va dilapidando? Y ese año ya comienza a disminuir ese poder. Uno es la guerra que comienza nuevamente con Buenos Aires y que va a durar, no nos olvidemos, recién en 1820 Artigas logra derrotarle al centralismo porteño. Era uno de los frentes. Era uno de los frentes, pero después de 1815 se suma, se inicia la campaña de Andresito para recuperar los 7 pueblos. Andresito es derrotado y en respuesta que vienen las invasiones portuguesas, que no es una, es 1817, 1818, y la orden era destruir todos los pueblos venecianos. ¿Cómo convivieron el Congreso de Oriente de 1815 y el de Tucumán de 1816? Para contextualizar, o sea, ¿qué pasó con esa expresión de Concepción del Uruguay? Bueno, la expresión de Concepción del Uruguay termina de consolidar el poder político de Artigas en el litoral, termina de estructurar, si se quiere, un poco institucionalmente el protectorado de Artigas de la Liga de los Pueblos Libres y un poco lo que hace es consolida básicamente toda la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Es como que le da un cierre al armado que venía desde 1813 de la Liga de los Pueblos Libres. Cuando se convoca el Congreso de Tucumán y Pueyrredón le escribe a Artigas para invitarlo a que elijan diputados las provincias que respondían a él, Artigas le contesta claramente, le dice: nosotros ya hemos establecido un congreso, hemos enarbolado una bandera tricolor para nuestras provincias y ya hemos declarado una independencia. O sea que no tenemos que ir a Tucumán a declarar una nueva independencia. Se lo expresa claramente y en esos términos. O sea que no hubo una convivencia ni hubo una relación. La única relación puede ser que, bueno, Córdoba es la única provincia que está presente en los dos congresos, en el de Arroyo de la China y en el de Tucumán, porque para 1816 ya se habían producido cambios políticos en Córdoba y Córdoba ahora había vuelto a estar más cerca de Buenos Aires que de Artigas. Si bien decías, los que somos contemporáneos fuimos receptores de una historia contada al revés o por lo menos desde una contextualización conveniente. ¿Por qué se está dando esto de recuperar Artigas, desde Misiones, recuperar a Andresito, héroe nacional? ¿Por qué se está dando esto? Yo creo que todo esto es un contexto de época, ¿no? Siempre yo soy de los que cree que la historia se escribe desde el presente. Es el presente que te genera una serie de preguntas que son las que te llevan a ver en el pasado cómo se responden esas preguntas. Y bueno, creo que toda esta reivindicación de Andresito, el rescate de su historia, la recuperación de la figura de Artigas, no ya como un prócer latinoamericano, como un prócer uruguayo, sino como un prócer rioplatense, tienen que ver con el contexto de época, con lo que ha significado para la Argentina la crisis del 2001, pero sobre todo la salida de esa crisis, digamos que ha generado en buena parte de la sociedad la problematización de esa idea de la Argentina, una Argentina europea, una Argentina granero del mundo, una serie de mitos de la Argentina que se caen en el 2001, digamos, y que nos hacen a los argentinos empezar a darnos cuenta de que somos más parecidos a Bolivia, a Paraguay, a Perú, a Venezuela, a Brasil, que a Francia o a Inglaterra. Hay un cuestionamiento al coloniaje cultural que durante tantas décadas imperó en la Argentina. Ese cuestionamiento lleva a cuestionar la historia también y a empezar a buscar en la historia a los personajes y a los procesos históricos en los que nosotros como individuos podamos sentirnos identificados. Lo que ha hecho la actualidad, este desarrollo que ha tenido Misiones, es la posibilidad de empezar a hacerse otras preguntas. Y bueno, me parece lo que está pasando. ¿Coincide la característica de la visión, una particularidad de Artigas, ver más allá, por ejemplo, el proyecto sudamericano? Hoy ¿puede haber alguna coincidencia con ese pensamiento de Misiones de cara al Mercosur, por ejemplo? Totalmente. ¿Puede haber una relación? Sí, totalmente. Misiones siempre ha estado mal integrada con los países vecinos, pero nunca fue una integración en términos, si se quiere, pensada. Fue una integración por la cuestión cotidiana de que, bueno, estamos en una zona fronteriza y los intercambios son constantes. Pero por primera vez ahora hay una mirada social, política, institucional de la integración, que es distinta, que ha institucionalizado la integración y que la ha hecho no solo una cuestión cotidiana, sino un objetivo como espacio regional. Nosotros
no solo en Misiones, me parece que pasa también en Paraguay, en Brasil, empezamos a vernos como una región, como la región guaranítica, como la región paranaense, bueno, el nombre que querramos ponerle. Nos empezamos a ver como región, y Misiones en ese sentido tiene mucho para decir y para proponer, porque estamos insertos en el corazón de esa región. Tenemos los resabios históricos de esa región expresada en los guaraníes, los jesuitas, etc. Y en la actualidad recuperamos esa historia para darle sustento a lo que es el actual proyecto misionerista en Misiones. Si bien, bueno, estamos en algunos casos, por ejemplo, hablando de la coparticipación, hay una marginalidad, nos siguen viendo como, o hasta confundiendo con Chaco, Formosa, pero... Y con esto cierro porque ya me sirve para las conclusiones, por supuesto. Hemos instalado nuevamente soberanía, autonomía, propios también de aquel 1815, o por lo menos de la etapa Artigas. Sí, es que son las banderas centrales del misionerismo. La idea de la autonomía está en los guaraníes se organizaban de esa manera, de forma autonómica. Cada aldea se organizaba en forma autónoma y se vinculaba con las otras aldeas y establecía alianzas con las otras aldeas según las circunstancias lo ameritaban. La idea de la soberanía particular la tienen los guaraníes, y es una idea que va a imbricarse con lo que propone Artigas, esta idea de la soberanía particular de los pueblos. De ahí surge el misionerismo, y Misiones siempre fue una provincia que hizo de su soberanía y de su autonomía un elemento central. Toda la lucha por la recuperación de la categoría institucional de provincia para Misiones tiene que ver con la lucha que siempre tuvo Misiones por la defensa de su autonomía. Y en los últimos años eso se ha instalado con mucha más fuerza. Es cierto esto que vos decís todavía tenemos un país muy central en cuanto al manejo de los recursos, la distribución de los recursos, etcétera, etcétera. Pero me parece que lo que ha pasado en la provincia es que por primera vez hay un proyecto propio en Misiones que, más allá de esa dependencia o de esa relación de dependencia con el poder central, lo que ha logrado es alcanzar cuotas de autonomía y de soberanía propia para Misiones que antes no tenía. El aumento de la recaudación tributaria es un elemento central, porque si vos no tenés recursos no podés tener un gobierno autónomo. Me parece que ese es un elemento central que se ha dado en estos 10 años. El desarrollo de la infraestructura de Misiones, independientemente de los apoyos que tenga de la Nación, del Ministerio de Planificación, etcétera, para algunos desarrollos o de Yacyretá en Posadas, tiene que ver con esa autonomía. Misiones se ha desarrollado en todos estos años, no solo porque tiene una buena relación con la Nación, sino porque ha establecido un proyecto específico para Misiones, que es el que está siendo acompañado además por la sociedad en su conjunto. Entonces, me parece que la provincia ha establecido, y la figura de Andresito es un poco el ejemplo de eso, ha establecido que hay principios políticos para Misiones que son identitarios. La autonomía, la soberanía, la independencia, la territorialidad, la defensa del territorio, digamos, como el espacio básico en el cual poder desarrollarse. Y creo que esa recuperación que se da en el presente de esos valores tienen un sustento en la historia que justifican que esos sean los valores de nuestra provincia, que yo creo que tienen que ser valores para nuestra provincia, no solo de un proyecto político específico, como puede ser el que hay actualmente en Misiones, sino que tiene que ser, y creo que es, porque me parece que es lo que está ocurriendo, un proyecto de toda la sociedad misionera. Los misioneros de las generaciones futuras tienen que tener esos principios como bandera. Y vos fijate en esto de la coparticipación que decías, cuando Misiones abandonó esas banderas y se plegó a una ola neoliberal en los 90, digamos, y esta idea de, bueno, el fin de la historia, el fin de las ideologías, se cerraba el ciclo histórico de las luchas ideológicas, ganó el capitalismo definitivamente, que fue un poco el pensamiento de los 90, fue la época en la que Misiones cedió niveles de coparticipación, fue la época en la que Misiones entregó su riqueza a los bancos, a los grandes empresarios, fue la época en la que Misiones se desligó de las problemáticas de su población, fue la época en la que se recortaron salarios, digamos. Tiene mucho que ver cómo nos paramos, no solo hacia adentro, sino también con qué sustento ideológico nos posicionamos. Y creo que en Misiones, en muy poco tiempo, tenemos la posibilidad de comparar, si se quiere, qué es lo que ocurre cuando adoptamos un discurso político que no tiene nada que ver con nosotros, como puede ser el neoliberalismo, y qué pasa cuando nosotros adoptamos un discurso que tiene profundas raíces en nuestra trayectoria como pueblo misionero, en nuestra historia, en la conformación sociocultural de la provincia de Misiones. Y eso me parece bastante interesante.
Pasaron 200 años del Congreso de Oriente, que se concretó en el apogeo de los pueblos libres. Sintetizó la percepción que Artigas tenía sobre la realidad y las necesidades de los pueblos, una valía propia de los líderes que proyectan su visión en las acciones. Entre el olvido y la reivindicación sentó precedentes, un mérito de Artigas, de su virtud, que se prolongó en el tiempo y sigue vigente. Para mí no hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos. Que en modo solemne se exprese la voluntad de los pueblos en sus gobernantes. El pueblo es soberano y él sabrá investigar las operaciones de sus representantes. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. La causa de los pueblos no admite la menor demora.